todos y bienvenidos a nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión os vengo a presentar ni más ni menos que un vídeo que muchos de vosotros por Instagram, sobre todo por Instagram, esa fantástica red social, pues me habéis pedido que haga en el canal, que es hablar sobre nichos rentables que pueden estar bien para este final de 2020 y también ya para lo largo del 2021. Así que si quieres descubrirlos, quédate que ahora mismo te los cuento. Y bueno, pues ya estamos preparados para hablar sobre estos 4 nichos que son muy interesantes. Los iremos repasando a lo largo de este vídeo, pero ya os voy a adelantar que son nichos que perduran en el tiempo y que también son bastante pasionales, porque al final con este combo de estos dos conceptos vamos a conseguir que puedan existir más conversiones igual a un mejor éxito. Tener un éxito pero más exitoso, porque al final nos interesa triunfar con nuestras tiendas. Todo el mundo hace dropshipping pero quiere vender, porque al final hacer una tienda y no vender pues no es muy satisfactorio. Pero si encontramos unos productos, un target, una audiencia, en general todos los conceptos que necesitamos tener para tener éxito, al final estaremos encantados de seguir hacia adelante con nuestro proyecto. Entonces vamos a empezar con el primer nicho. El primer nicho, y quedaros porque os voy a explicar, es el de las mascotas. Y diréis, ostras, el de las mascotas, otra vez, ¿qué nos va a decir este chico? No, al final hay que intentar ir un poco más allá. No tenemos que centrarnos en mascotas, tenemos que centrarnos, por ejemplo, os voy a hacer un ejemplo, sería perros y luego de perros los Yorkshire. ¿Por qué perros y Yorkshire? Porque puedes hacer una tienda muy general de juguetes para perros, puedes hacer una tienda general de juguetes para gatos, de ropa para gatos, pero al final nunca vas a poder centrarte en esa audiencia que realmente tiene a lo mejor más poder adquisitivo para que puedan gastar más dinero en tu tienda. A ti lo que te interesa es encontrar una raza de perro que sepas que los cuidados sean caros, porque entonces son personas que les da igual, entre comillas, el dinero por tal de satisfacer las necesidades de ese perro o animal o gato. Entonces pues sabemos que hay razas de perro que son mucho más caras, que solamente comprar un perro te cuesta ya 1000 euros, entonces hay que intentar hacer tiendas para ese tipo de personas. Por ejemplo, si hacemos un Yorkshire, podríamos intentar tocar desde el merchandising, desde juguetes, desde ropa, desde cuidados, ya sean cepillos, por ejemplo, sean tratamientos de pelo. Realmente se puede vender muchos productos y sabemos que al menos esas personas que tienen esa raza de perros pues tienen un mínimo de dinero que van a invertir en ese perro, porque saben que sus perros van a estar bien cuidados y les van a ofrecer lo mejor del mercado. Entonces estamos encontrando que es un nicho muy pasional y que también pues obviamente tiene infinidad de posibilidades a la hora de ofrecer productos, ofrecer incluso servicios. Y lo bueno de los perros y el nicho de las mascotas es que, aparte de poder hacer un blog y conseguir mucha gente con el tráfico por el SEO, también lo bueno es que puedes hacer muchos artículos de cuidados para los Yorkshire, los mejores productos para que puedan dormir tranquilos, a lo mejor incluso las mejores peluquerías de España. O sea, puedes hacer muchos artículos para que esas personas que tengan un Yorkshire las puedan encontrar todas esas informaciones en un blog o en una página web, y al final pues puedan identificarse bastante con el concepto o la idea de esa empresa o esa tienda de dropshipping, que digan, wow, es que esta empresa también quiere cuidar a los perros aparte de ofrecer productos. Y esto realmente es lo que cambia la diferencia entre un dropshipping que solamente quiere el dinero y un dropshipping que quiere el dinero pero quiere realmente crecer el negocio y posicionarse. Así que si hacéis blogs para mascotas, realmente vais a conseguir bastantes buenos resultados, ¿vale? Y bueno, también antes de cambiar de nicho, también quiero dejaros una cosa bastante clara, y así como consejo, hay muchas influencers que tienen animales, sean gatos, sean perros, y normalmente, si os fijáis en las fotos de Instagram, cuando aparecen con sus mascotas, tienen bastantes likes. Entonces yo me he dado cuenta con el paso del tiempo trabajando con influencers que si, por ejemplo, sabéis de un influencer, me invento, Alex, que tiene un perro, pues cuando una persona vende su imagen de alguna forma, os va a pedir mucho dinero. Pero cuando vende la imagen de un perro, y por ejemplo yo sé que su perro es un Yorkshire y tengo, por ejemplo, 4 bodies de ropa
que son como unas camisetas con el cuerpo entero para un Yorkshire y le envío con una tarjetita súper bonita la caja, pues obviamente se va a sentir con casi la obligación de hacer unos stories diciendo: wow, esta empresa que se llama Shop Yorkshire me ha regalado pues 4 jerseys para mi perro, 4 camisetas, 4 juguetes, con una nota, con una tarjetita, con un vale de descuento, etcétera, etcétera. Y ya os digo yo que sin pedir nada de dinero va a hacer un story. ¿Por qué? Porque estáis cuidando a su animal. Nadie piensa en su mascota. Solamente las empresas piensan en ofrecerle cosas al influencer, pero cuando tú atacas sus emociones de ese influencer y le das algo a su perro, se va a sentir con casi la obligación de devolvértelo de alguna forma, porque es como si le están regalando algo a su hijo. Y al final esto funciona muy bien y es tocar un poco la fibra de los influencers, que a veces se hacen muy duros, ¿no? Pidiendo mucho dinero o unas condiciones muy altas a nivel económicas. Y en este caso, si les puedes ofrecer, pues tirar por otro lado, pues mira, te voy a regalar algo para tu perro y también luego contigo podemos hacer algo, pues es una alternativa que suele funcionar bastante bien. Luego también tenemos los patinetes eléctricos. Patinetes eléctricos, tela marinera, porque esto es un nicho que da para un vídeo, no 2 o 3. Porque al fin de cuentas, el patinete eléctrico es un transporte público que tenéis que tener claro que ha llegado para quedarse. O sea, cada día hay más patinetes eléctricos, cada día hay más normativas para los patinetes, para poder convivir con los coches. Al final, es un transporte que puede empezar a ponerse por el futuro de las ciudades eco, porque al final es un patinete eléctrico, no contamina, es fácil de llevar, es cómodo y se carga muy rápido con las baterías. Entonces pues nos interesa mucho que los gobiernos, los ayuntamientos pues faciliten un poco lo que sería el uso de estos patinetes, y también nos interesa porque cada vez están obligando a que todos los todas las personas que están utilizando este patinete eléctrico también tengan un casco. Entonces si tienen un casco, tú también puedes vender un casco si tienes una tienda de dropshipping. Pero bueno, como hemos comentado, tengo aquí unas cuantas informaciones que al fin de cuentas hablo por hablar, pero creo que es lo que tengo aquí apuntado. Pero es un sector en auge, también es un sector muy pasional y muy friki, porque yo me compré un patinete hace alrededor de 2 años más o menos, y os lo digo en serio, o sea, para mí es como mi hijo porque me lo llevo por todos lados. De hecho, he venido hoy a grabar con patinete, y también pues muchos amigos míos que han visto mi patinete, les ha gustado y muchos de ellos se lo han comprado. No es ni un 10%, pero oye, de cada 50 amigos que tengo que han probado el patinete, se lo compren 4 o 5, para mí ya es un gran éxito en ventas, porque al final es un transporte súper práctico. Incluso no os estoy diciendo que lo vendáis, no vendáis patinetes eléctricos en vuestra tienda, porque no vais a vender, pero sí podéis vender accesorios. Realmente hay de todo, desde soportes para móvil, desde pegatinas, desde parabarros, contadores, sillines, o sea, hay de todo. Y son súper prácticos estos accesorios, porque al final hacen que el patinete pues tenga su personalidad y sea un poco más agradable de llevarlo encima. Y lo bueno es que el target, normalmente sí que es cierto que hay una gran cantidad de jóvenes que están utilizando el patinete, pero ese target no nos interesa. Nos interesa el target un poco más adulto, a lo mejor la persona adulta de 30, 35 años, 40, que va a trabajar, que es empresaria y quiere un transporte un poco más práctico, porque a lo mejor ir en coche da mucho palo, porque también hay mucho tráfico y al final llegan siempre tarde. Pues un patinete eléctrico funciona muy bien. Y si puedes ofrecer, por ejemplo, un patinete eléctrico enfocado un poco más a los empresarios, que puedan tener un soporte para poner la maletita y que sea un poco más de business, ¿no? El outfit del patinete, pues al final son características que te van a hacer diferenciar de otras tiendas de dropshipping. Entonces, céntrate, como hemos dicho, en las mascotas. Puede ser un perro pero esa raza, o un gato esa raza, o ese animal esa raza. Pues aquí en los patinetes crea un lifestyle, es decir, intenta centrarte en un target, sea el empresarial, sea por ejemplo la gente deportista que va con patinete, o sea, me lo invento, las abuelas que van a un patinete. Realmente es encontrar un poco esa audiencia que puede tener un poco más poder adquisitivo y así conseguir muchas más ventas, ¿vale? Sigamos con el siguiente nicho, porque este sería ya el tercero, y tenemos ni más ni menos que la ropa para bebés. Es probable que con este nicho no os haya sorprendido mucho, pero es que igualmente quiero dar hincapié de que el sector es muy grande. ¿Y por qué? Pues porque siempre hay nacimientos de bebés. ¿Y qué pasa? Que cada vez las madres son más jóvenes o las madres utilizan antes las redes sociales, porque antes las madres no utilizaban Instagram, pero es que hoy en día
de cada 10 madres que tienen un hijo, a lo mejor casi la mitad tienen un Instagram donde comparten las fotos de sus hijos, donde tienen incluso un Instagram que se han hecho de su embarazo. O sea, realmente es un nicho muy pasional y que muchas madres quieren compartir. Y en este caso, pues lo que consigue la gente es que se enganche más a esos perfiles de Instagram. Luego las influencers tienen mucho más engagement, les puedes enviar cosas y conseguir muchas más ventas. O sea, realmente es un business que yo creo que es muy escalable. O sea, tú puedes escoger incluso 5 influencers que estén en embarazo y que la gente pues las esté siguiendo porque le gusta lo que comparten, las reflexiones, consejos para tener el embarazo de forma más sana. Y en este caso pues son madres que también están teniendo hijos, que están viendo a una influencer y que claro, de golpe ven que promocionan un producto, y esas madres que también están embarazadas, que siguen a ese influencer, también lo compran y luego lo compran todas, y al final es una bola que va sumando y no te das cuenta y has conseguido tener una comunidad de clientes que han estado embarazadas y que luego obviamente van a seguir comprándote cosas, porque tú tendrás una tienda para bebés, pero bebés ¿hasta cuándo? ¿Hasta 2 años, 3 años, 4 años, 5 años? No te puedes poner un límite, porque realmente puedes llegar hasta los 6 años perfectamente, siendo tanto productos como de ropa, como de cuidados para bebés, como accesorios. Hay infinidad de cosas. O sea, yo me voy a una tienda de bebés, por ejemplo, por Barcelona, y entro y realmente hay de todo. O sea, tienen muchas cosas. Es como un IKEA, es como un centro comercial, pero solamente para bebés. Solamente falta comida, pero obviamente comida no van a vender. Pero todo lo que sean accesorios, ropa, cosas que necesita un niño, ahí las vas a encontrar. Entonces tú en AliExpress puedes encontrarlo y sacar muchos márgenes de beneficio. Y lo bueno de vender ropa para bebés es que siempre vas a tener prioridad en los envíos, porque no sé si lo sabéis, pero Correos tiene diferentes tipos de paquetes, paquetes azules, paquetes que creo que van con una combinación de letras en lo que sería en el número de seguimiento, y los paquetes de bebés tienen un código que es como prioritario porque es ropa para bebés, porque si una ropa no llega para el bebé, el niño va a pasar frío y esto no quieren que pase. Entonces es como que siempre se da prioridad a la ropa para los bebés o cuidados para bebés, todo lo que sea relacionado con bebés. Así que echarle un vistazo porque es bastante interesante. Y bueno, ya para acabar, productos escolares, cuarto nicho. Y este es importante porque este se ha adaptado a lo que serían los requerimientos del mercado. Muchas tiendas, papelerías han cerrado por la crisis. ¿Qué nos interesa? Pues tiendas como nosotros, que estamos creando, pues sustituyan a las tiendas tradicionales que han cerrado y podamos vender desde productos de papelería, desde cartolinas, desde bolis, libretas, carpetas, estuches. Podemos vender de todo. Realmente es ir a una Abacus, tienda tradicional en España, y coger las ideas y transportarlas en tu tienda de dropshipping, con la peculiaridad de que los productos van a ser incluso un pelín distintos, porque vas a encontrar a lo mejor productos que no venden aquí físicamente y tú puedes ofrecerlos de manera bastante moderada de precio, y encima que digan wow, o sea, crear el efecto wow en esos productos y venderlos en tu tienda. Creo que es un acierto total, y al final vas a conseguir que las personas se queden en tu tienda porque verán que los productos están muy bien, muy buena calidad, y al final pues oye, si me ahorro unos cuantos eurillos, ¿por qué no voy a comprar ahí? Y bueno, pues al final pues es eso, infinidad de productos, mejores precios, alta demanda por el COVID. ¿Qué más pedir? Tenemos mucho margen de beneficio. Esto es un nicho que a lo mejor si alguien se pone las pilas se puede coronar bastante. Así que bueno, familia, pues dejaremos el vídeo por aquí. Hemos comentado los productos escolares, ropas para bebés, patinetes eléctricos y también mascotas, pero siempre con las condiciones que os he comentado. Así que bueno, familia, dejaremos el vídeo por aquí. Como siempre, agradecería que dejarais un buen like, suscribiros y nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Chao, chao.